Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video. Eh, Hoy vamos a ver sobre las boletas y los resúmenes diarios. Para ello aquí tenemos la documentación oficial de la API. Pueden probar los ejemplos en tiempo real o también tienen la otra opción de que se puedan descargar todos estos ejemplos y luego probar en su Postman. Entonces aquí tenemos la colección del Postman, podemos dar en descargar y se nos va a descargar los ejemplos y luego podemos importar en nuestro Postman. Y también tenemos aquí la API gratuita que pueden ver en el repositorio, lo pueden clonar este proyecto. Y también tenemos la versión Pro de la API, que ya es bastante completa, ¿no? Ya, y entonces vamos a proceder con los ejemplos. Yo en este caso voy a trabajar en el Postman. Ya, entonces lo primero para nosotros trabajar con todo, para emitir todos los comprobantes, primero tenemos que iniciar sesión. Y entonces aquí en la parte 1 donde dice configuración inicial, nos redirigimos donde dice gestión de usuarios y autenticación. Nos vamos aquí y nos redirigimos donde dice login y obtener token de acceso. Y entonces en este caso vamos a trabajar con el demo. Y entonces esto va a ser la base de la URL. Y entonces tenemos aquí el endpoint. Y damos en enviar. Y estos son los datos, ¿no? El correo, la contraseña y el nombre del token. Y vamos a habilitar todos los roles y permisos, ¿no?, que tiene este usuario. Y ya, como podemos ver, aquí tenemos ya el usuario logueado y vamos a copiar el token de acceso para poder nosotros trabajar en el API. Ya luego nos vamos a redirigir a boletas. Como vamos a trabajar con boletas y resúmenes diarios, nos vamos a boletas. Ya en este caso, lo primero que vamos a hacer es vamos a copiar el token de acceso. Copiamos el token de acceso, el contenido va a ser del tipo JSON y aquí tenemos el cuerpo. Entonces aquí tenemos el JSON para poder nosotros crear la boleta. Lo primero que hacemos es creamos y enviamos, ¿no? Pero en este caso, como en las boletas, nosotros vamos a trabajar con los resúmenes diarios, aunque tiene una opción de nosotros enviar las boletas individualmente, pero lo más factible es trabajar con resúmenes diarios. Entonces, la única diferencia en que va a tener entre las boletas y las facturas va a ser en el tipo de documento. Aquí podemos ver el catálogo de la SUNAT que nos brinda la SUNAT tipo de documento. Aquí tenemos el tipo de documento y la factura se va a trabajar con código 01 y la boleta con código 03. Y entonces internamente la API ya tiene esa condición. Y, y también hay otra cosa muy importante que es el método de envío, solamente en las boletas. Esto aplica en las boletas, solamente esto. Entonces el método de envío va a ser mediante resumen. O también podemos poner de manera individual, de esta forma individual. Cosa que ya internamente lo va a reconocer en la API y vamos a poder enviarlo. Entonces en este caso vamos a trabajar con resúmenes diarios. Y ahora vamos a poder crear, vamos a proceder a crear la boleta. Damos en enviar y aquí tenemos, ¿no?, la boleta creada. Ya, entonces vamos a crear varias boletas. Vamos a crear la siguiente boleta. Le damos en crear también, ¿no? El método de envío va a ser resumen diario. Ya aquí tenemos otra boleta creada. También vamos a crear otra boleta, ya con fines de prueba, ¿no? Entonces aquí tenemos de igual forma el método de envío va a ser resumen diario. Damos en enviar, digo en crear y se nos va a crear las boletas. Entonces en este caso tenemos tres boletas con la misma fecha, entonces ya posteriormente nosotros vamos a poder enviar mediante un resumen estas boletas hacia el SUNAT. Y entonces nos vamos a redirigir donde dice crear resumen diario. Nos vamos aquí y este es el endpoint para crear el resumen diario. La base y
la URL. Este es el endpoint completo. Y entonces lo que va a tener este endpoint de cuerpo va a ser el ID de la empresa y el ID del sucursal. Entonces así vamos a saber de qué empresa, de qué sucursal se está enviando el resumen diario. Ya, y también tenemos aquí la fecha. Entonces, como hemos creado esas boletas con la fecha de 11/17 de 2025, vamos a crear el resumen diario con estas fechas. Damos en crear y efectivamente se nos ha generado el resumen diario. Aquí tenemos el resumen diario creado y se nos está creando en nuestra base de datos. Y posteriormente nosotros vamos a poder enviar ese resumen diario hacia la SUNAT. De igual forma vamos a tener el token de acceso, el tipo de contenido, el tipo JSON. Y en el endpoint como parámetro va a ir el ID de ese resumen diario que hemos creado. Entonces en ese caso, si más no recuerdo, ya es el número 3. Y entonces vamos a copiar el ID de ese resumen diario que hemos creado en la base de datos. Entonces vamos a enviar hacia la SUNAT ese resumen diario. Y efectivamente se nos ha enviado. Aquí está estado de proceso enviado. Ya, y como podemos ver, la SUNAT nos brinda un ticket. Aquí podemos ver un ticket, ¿no? Entonces con este ticket nosotros vamos a poder consultar hacia la SUNAT en qué estado se encuentra nuestro resumen diario. Si tiene alguna observación, está correcto, o tiene algún error, ¿no? Entonces para eso sirve el ticket. Y entonces ya internamente la API simplemente captura ese ticket con el ID, con el registro del ID. Entonces nosotros vamos a poder consultar. Y entonces nosotros vamos a poder consultar con el ID, verificar estado resumido. Y entonces el ID es el número 3. Entonces nosotros vamos a poder verificar en qué estado se encuentra. Y efectivamente nos dice el estado del proceso ha sido completado. Entonces vamos a irnos aquí abajo donde estado consulta correctamente. Entonces tenemos la respuesta de SUNAT, donde nos dice resumen diario el resumen diario, el número tal ha sido afectado. Ya, y entonces de esa forma nosotros podemos crear boletas y enviar resúmenes diarios. Entonces eso es el flujo de trabajar con las boletas y los resúmenes diarios. Ya, vamos a darle una repasada. ¿Cómo es el flujo? Creamos boletas, simplemente creamos con el método de envío de resumen diario, creamos todas las boletas del día. Al final del día creamos el resumen diario y posteriormente nosotros enviamos hacia la SUNAT y por último nosotros podemos verificar el estado, qué estado se encuentra nuestro resumen diario. Entonces ese es el flujo de trabajar con las boletas. En verificar estado de los resúmenes diarios no es inmediatamente como en beta, ¿no? Entonces en producción va a demorar un poquito más, 2 horas, 3 horas, dependiendo, ¿no?, del servidor de la SUNAT o de la cantidad de boletas que se está enviando. Y entonces en este caso, para verificar el estado hay que tener bastante paciencia. Otra cosa más, para poder nosotros enviar las boletas mediante un resumen diario o enviar el resumen diario, nos dan 3 días hábiles. En esos 3 días hábiles nosotros podemos enviar las boletas, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esos aspectos. Bueno amigos, eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Pueden dejar sus comentarios, sus dudas, sus preguntas. Y también suscríbanse al canal, ¿no?, para que les pueda notificar de los nuevos videos que vamos a estar subiendo. Y dejen su like. Hasta la próxima. Gracias.